El Líbano. Al borde del Mediterráneo, este país con 10.452 kilómetros cuadrados está en la encrucijada de tres continentes: Europa, Asia y África. Es el hogar histórico de los fenicios, comerciantes y navegantes semitas cuya actividad marina se desarrolló durante más de 2000 años, hacia el 2700 a 450 antes de Jesucristo. Su origen es un enigma. Heródoto decía que vinieron del Golfo Pérsico. Como navegantes fueron excepcionales. Conocían los mares que cruzaban a la perfección y se guiaban por el movimiento de las estrellas. Sus barcos eran ligeros, rápidos y fáciles de maniobrar. Tenían un espolón de bronce al frente que les permitía destruir a los barcos enemigos. Eran 6 veces más largos que anchos, y en el año 1000 a.C., parte Dido o Elisa de Tiro, huyendo de su hermano Pigmalión, hacia la costa norte de África, donde fundan Cartago. Los mencionados fenicios utilizaron un gasterópodo o caracol para la fabricación del tinte carmesí, que fue muy cotizado por los fabricantes de textiles de aquel tiempo. El espíritu comercial que les animaba hizo que los fenicios inventaran la letra de cambio como medio de efectuar sus transacciones. Adoptaron la escritura cuneiforme de los mesopotamios. Para los egipcios también era el comercio con los fenicios indispensable, ya que requerían el aceite de los cedros para la momificación de los cadáveres y la madera del mismo árbol para hacer sus sarcófagos. Estos comerciantes y navegantes recorrían los principales puertos del Mediterráneo y del Egeo. En Sicilia encontramos, hasta la fecha, las salinas que dejaron los fenicios. Frecuentemente en las playas cercanas a las ciudades importantes, los fenicios prendían grandes hogueras para llamar la atención de los comerciantes del lugar e intercambiar su mercancía. Es por ello que se han encontrado ánforas fenicias en playas aparentemente desiertas. Eran muy cotizados los objetos de arte traídos de Egipto, como los elaborados huevos de avestruz y el marfil, esos últimos procedentes de Mesopotamia. Sin embargo, Heródoto los acusó en sus escritos de tramposos. El Líbano debe su fama a su herencia muy rica en historia y extraordinarios vestigios de sus antiguas ciudades, algunas de ellas aún habitadas: fenicios, asirios, babilónicos, persas, egipcios, griegos, romanos, otomanos, bizantinos, árabes y mamelucos pasaron por estas tierras no siempre como turistas o comerciantes, sino como conquistadores, dejando su huella que aún podemos apreciar. Biblos fue su primera ciudad, fundada hace 7000 años, pero solo 1200 años antes de Cristo, los griegos le dieron el nombre de Biblos, que significa papyrus, por la gran cantidad de papiro que salía de esta ciudad. Sin embargo, fue con los egipcios con los que tuvieron mayor relación comercial y cultural, hasta el grado de que sus sarcófagos tuvieron una forma parecida a los faraónicos. En el Museo Arqueológico de Beirut encontramos esas figuras de fenicios, pero una de ellas, esta, muy parecida a las anteriores, es del dios Baal, una divinidad cananea. En el año 146 a.C. terminó la historia de los fenicios con la derrota de Cartago. Ellos fundaron la mayor parte de las ciudades costeras del Líbano. En nuestro tránsito por este país veremos tendencias religiosas y políticas muy variadas: mezquitas, templos religiosos católicos, monasterios, las mujeres todavía vistiendo su burka tradicional, y cerca de los campamentos de refugiados
veremos personas pidiendo ayuda para los mismos. Retenes policíacos y del ejército. Estos son los campamentos de refugiados palestinos. Desde 1943, Beirut es la capital, la mayor ciudad y principal puerto marítimo de Líbano. Se estima que tiene una población aproximada de 1.800.000 habitantes. Ha sido una ciudad que se ha negado a morir, ya que desde 1975 el país sucumbió en una brutal guerra civil. En 1981 y 1982, la aviación israelí bombardeó Beirut. En 1982, Israel ocupó esta capital. Este gran cráter en el centro de Beirut nos demuestra la importancia de la explosión del carro bomba, por el cual en febrero del 2005 fue asesinado en Beirut Rafik Hariri, primer ministro libanés, quien había empezado desde 1988 una importante reconstrucción del país. A mediados del mes de agosto del 2006, un precario alto al fuego se logró, y a partir del 2007, un importante contingente de observación de las Naciones Unidas están en el país. Y desde entonces se inició una reconstrucción del Líbano, y como el ave fénix ha renacido de sus cenizas. La destrucción del centro de la capital ha puesto en descubierto niveles estratigráficos correspondientes a las civilizaciones fenicia, helénica, romana, árabe y otomana. Destacan las ruinas de las termas romanas y la famosa escuela de derecho destruida durante el sismo del 551. En varios edificios del centro de Beirut podemos apreciar todavía los impactos de bala. La cornisa tiene, además de la presencia de la costa mediterránea, los edificios reconstruidos o modernos, conjuntos de hoteles, fábricas, pequeños puertos o marinas. En el centro, con las excavaciones, se encontraron diversos objetos romanos, egipcios, que se encuentran ahora en el Museo Nacional. Las ya mencionadas ruinas romanas, mosaicos de construcciones antiguas romanas y las termas. Este conjunto, en especial, representa las termas ya mencionadas. Una pequeña plaza con un espejo de agua en el centro de la ciudad y la figura de un prohombre. Los edificios típicos del centro de Beirut. Un mitin político cerca de la Plaza de los Mártires. El Palacio Gubernamental, monumento a los mártires. Se conservan las ruinas de un refugio antiaéreo.
Cerca de la gran mezquita de Al-Omari, originalmente era la iglesia de San Juan. Los mamelucos la transformaron en 1291 en una gran mezquita de la ciudad. Aquí en el centro hay una maqueta que muestra cómo se pretende que pueda quedar el centro de Beirut en el futuro próximo. Llegamos a la Plaza de la Estrella, donde se encuentra la Catedral de San Jorge. En la mencionada plaza, además de los edificios de gobierno y comerciales, las mezquitas, los templos tanto católicos, romanos como ortodoxos, podemos ver las calles peatonales, donde se encuentran múltiples cafés, restaurantes muy frecuentados por los propios libaneses y los turistas. Al atardecer, los edificios tienen otra imagen con la iluminación propia del lugar. Esa es la entrada a la mezquita y aquí la entrada a la Catedral de San Jorge. La Catedral Greco-Ortodoxa de San Jorge fue fundada en 1767 sobre los escombros de una cantidad de edificaciones religiosas antiguas. La decoración de sus paredes demostró ser, hasta finalizar la guerra, que era una de las iglesias más antiguas de Beirut. Apreciemos con detalle sus candiles, el iconostasio, el púlpito, Todavía con asombro podemos apreciar los impactos de balas sobre los murales y pinturas de esta catedral. Veremos ahora algunos detalles exteriores e interiores de la gran mezquita Al-Omari, ya mencionada. Ese es el mirab o altar y el mimbar o púlpito de esta gran mezquita. La iluminación nocturna de la mezquita mencionada.
El mausoleo de Rafik Hariri, junto a la Plaza de los Mártires. El monumento a los mismos. La iglesia dedicada a Cristo Rey. La iglesia de los jesuitas. La iglesia capuchina de San Luis. El Museo Nacional de Beirut, que es un tesoro que relata el pasado histórico del país. Fue restaurado después del bombardeo que destruyó parte del edificio. Tiene 2 pisos donde podemos apreciar mosaicos, estelas, esculturas, sarcófagos, alfarería, joyas, objetos de cristal de diferentes civilizaciones. Como esta, una de las cartas a Marna, en el que el rey Rif Hada de Biblos pide ayuda a los egipcios. Esa es una figura primitiva de Sidón. Y estas son figuras de Biblos. Figuras de bronce de la época romana. Puntas de flecha y anzuelos de Biblos. El dios Baal de Biblos. Y un soldado fenicio del mismo lugar. Figuras de la edad de bronce de Biblos. Puntas de flecha y artefactos de Biblos. Terracotas del mismo lugar. Juguetes arcaicos, también de Biblos. El tritón de este lugar. El trono de Tiro. Trono helenístico de Sidón. Y tronos del mismo lugar. La Venus de Biblos. Vidro soplado de Tiro. Pie de columna de Sidón. Sarcófagos antropomórficos de Sidón. Inscripción en el sarcófago del rey de Agibón de Biblos, donde pide protección al dios Baal para los muertos. Sarcófago de Adriano. Detalles del mismo. Joyas de oro de Biblos. Joyería de la época romana. Maqueta del templo de Mija Beká. Máscara de oro del periodo romano. Son máscaras funerarias. Figura de la colección egipcia de Biblos. Puñal egipcio. Esfinge del segundo siglo antes de Cristo. Figuras de Esmaún o Asclepión de Sidón. Siglo VI después de Cristo. Dios Bes de Biblos. Estela de Tiro, siglo V. Hipopótamos de Biblos.
Horus y otras divinidades egipcias, monos egipcios de Biblos, figura egipcia de Biblos y también obelisco del mismo lugar. Soberano egipcio, mueble egipcio, fresco helenístico de Sidón, mosaico de Alejandro de Baalbek. Aquí el nacimiento de Alejandro. Es del siglo IV antes de Cristo. Mosaicos romanos. Mosaico romano representando el rapto de Europa. Vista parcial del primer piso del museo. Sarcófago con influencia etrusca. Sarcófago con figuras y motivos de la guerra de Troya. El rey Príamo implora a Aquiles que le devuelva el cuerpo de Héctor, que va siendo arrastrado por los caballos. Otra escena en el cual Aquiles está perdonando la vida de ese prisionero. Los cuidados y honores que recibe Aquiles. Sarcófagos romanos. Sarcófago con gran influencia etrusca. Detalle del mismo. Otro sarcófago etrusco. Este sarcófago es llamado de las plañideras, que aquí vemos en detalle. Asclepión y Telésforo su hijo, filósofo y matrona romana. Emperador romano. Estela funeraria de Serapios. Castor y Polus. Figuras egipcias de Sidón. Cerámica de Tiro. Figura de Hermes de Beirut. Figura ecuestre de Sidón. Figurilla greco-romana de Tiro y la diosa de la fertilidad de Tiro. Caminaremos por la llamada cornisa de Beirut, cerca de las rocas de las Palomas, que son dos formaciones rocosas que se encuentran junto a la orilla y que tienen pequeñas grutas, esculpidas por las olas del mar. Turísticamente es muy popular
En la orilla de la cornisa hay restaurantes, cafés. Es una zona de vaivén de vendedores de café, maíz y de galletas tradicionales. Continuaremos nuestro recorrido por la zona hotelera y después de ella encontraremos el monumento a Cristo Rey. Este monumento santuario se encuentra cerca de la desembocadura del río Doj. En las márgenes del mencionado río se hizo el campamento Nar el Kalb y un tratado que se llevó a cabo entre los egipcios con Ramsés II y los hititas como límite de sus territorios. Aquí encontramos inscripciones y relieves de diferentes épocas y recordando batallas. Asimismo, una pequeña fortaleza del siglo XVI y un vetusto puente. Elevada a una altitud de 600 metros, la colina de Jarisa se ubica a 25 kilómetros al norte de Beirut, como punto de mira de todas las comunidades católicas del Líbano. Por ello se encuentra aquí la sede del patriarcado maronita, un poco más arriba el monasterio de San Pablo de los monjes melquitas, que son griegos católicos, y también hay un monasterio franciscano. Aquí se decidió conmemorar el 50 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, erigiendo un monumento a la Virgen sobre la colina. A esta imagen de la Virgen María se le conoce como la Virgen del Líbano, y hay un santuario en su honor muy concurrido por feligreses. En la costa mediterránea, al sur de Beirut, se encuentra la ciudad fenicia de Tiro. Era la reina de los mares y competía con Sidón en la antigüedad. Fue famosa por sus textiles de color púrpura y la construcción naval. Esta ciudad sagrada de los fenicios fue construida sobre una tierra firme y también sobre una isla. Aquí encontramos una iglesia ortodoxa griega y las ruinas romanas. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Líbano. A este lugar se le llama el cementerio romano o la necrópolis. Según los arqueólogos, ahí se encontraron varios sarcófagos de mármol provenientes de Grecia y Asia Menor. Otros sarcófagos llevan inscripciones que indican el nombre y la profesión de los difuntos. Esta avenida romana, que se deslizaba de este a oeste, llevaba hacia la ciudad de Tiro. He ahí una de las puertas de la ciudad. Esta vía y la puerta datan de los siglos II al VI de nuestra era. A esta necrópolis se le considera como una de las zonas arqueológicas más ricas del mundo de este tipo. Esta puerta o arco de triunfo es del siglo II a.C., erigido bajo el reino de la dinastía de los Severos. Este periodo fue considerado como la edad de oro de la ley romana.
Según los historiadores, los tiros construyeron el Arco de Triunfo como símbolo de lealtad y de honor hacia su emperador Septimio Severo, quien concedió a la ciudad el estatus de colonia. Está ubicado a la entrada de la ciudad y se eleva a unos 20 metros por encima del suelo. Hay, como vemos, otras puertas o entradas de la ciudad de diferentes tamaños e importancia. Hay una tumba o sarcófago con la esfinge de un ciudadano. Y aquí la presencia de cabezas de toro. Como ya lo comenté, aquí se encuentra una importante colección de sarcófagos de Asia Menor con diferentes tipos de decoración. También aquí se construyeron criptas para personajes de menor importancia que los que ocupaban los sarcófagos. La presencia de una mezquita junto a las tumbas y ruinas romanas. El águila romana. Mosaicos de la misma época romana. Construido en el siglo II a.C., el hipódromo romano está considerado como uno de los más preservados del mundo y uno de los mayores atractivos de las antiguas ciudades romanas. Con sus 480 metros de ancho y 160 metros de largo, el hipódromo de Tiro tiene una forma de horquilla. Podría albergar a más de 30.000 espectadores que se agrupaban para asistir a uno de los deportes más populares de aquella época, la carrera de carrozas, durante la cual los conductores tenían que recorrer 7 veces la espina, que se componía de 2 estanques rectangulares, en medio de los cuales se levantaba un obelisco. Estamos viendo detalles de las graderías, los túneles que había bajo de ellas, el obelisco mencionado, una de las entradas al hipódromo,
El mercado era el centro de la vida cotidiana económica de la parte insular de la ciudad, ubicado a poca distancia del puerto egipcio. Se situaba el centro de un largo sector rectangular rodeado de columnas rematadas por capiteles. Los negociantes se citaban ahí para exponer sus mercancías, emprender sus negociaciones y concluir sus comercios. Asimismo, el mercado era el lugar de encuentro y entretenimiento durante la época romana. Las termas romanas se ubicaban cerca de la avenida principal, encima del antiguo puerto meridional. Cubren unos 70 metros de largo y 39 de ancho. Lugar de encuentro de atletas. Se construían largas salas cuidadosamente adornadas y equipadas con piscinas de agua caliente y fría, así como de saunas. En la actualidad solo sobreviven las ruinas de los grandes estanques que servían para recoger el agua necesaria para accionar este sistema impresionante. Sidón es una ciudad habitada desde el año 4000 a.C. Cuenta actualmente con un castillo del siglo XIII, una bahía con ruinas romanas escasas, entre lo que destaca el templo de Exmon, que conserva todavía un trono, el bazar y el caravanserayo. Es el lugar, como su nombre lo indica, donde llegaban las caravanas y comerciaban con los habitantes de Sidón. El castillo de San Luis del siglo XIII, ya mencionado, fue construido por los cruzados. Conserva la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Según la tradición fenicia, pero sobre todo el historiador Filón, Biblos, su ciudad natal, fue fundada hace como 7000 años por el dios El. Al principio la ciudad se le dio a conocer particularmente bajo el nombre de Gubla o Gebal. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1200 años antes de Cristo para que los griegos le dieran el nombre de Biblos. El comercio con Egipto tuvo una gran importancia, como ya lo he dicho. Es por ello que encontramos muchos vestigios de ello, tanto en la ciudad como en el Museo de Beirut. En sus ruinas hay asentamientos del periodo neolítico y paleontolítico, también de la época amorita y, por supuesto, romana y griega. Este es el templo de los obeliscos egipcios. El puerto de los pescadores, mosaicos romanos, un pequeño monumento a los fenicios. Nuevamente el pequeño puerto de los pescadores,
y algunos de los enseres fenicios encontrados precisamente en este puerto. Hay un fuerte persa y otro que perteneció a los cruzados, que es este que estamos viendo en este momento. تضوي مثل الشعلين شقرة وحمرة عنايدة فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من ايدها وبتقلها بعد صغيرين اشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات وشقي النعمان يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات شقي النعمان يجرح قلب الورد ببسمات وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية على لبنان ونسماته. La iglesia de San Juan Marco, construida por los cruzados en el siglo XII, en el interior de las murallas, al norte de la ciudad medieval de Biblos. Es un edificio de corte románico con 3 ábsides. En el techo de la iglesia se construyó un pequeño domo y sostiene el campanario compuesto de 4 columnas medievales, coronados con una pequeña cúpula. El singular portal de entrada a la iglesia. El interior del mencionado templo. Una de las calles de la antigua Biblos y sus habitantes o visitantes. Trípoli, ciudad ubicada a 85 kilómetros al norte de Beirut, tiene su propio sello. De hecho, su riqueza histórica y su economía próspera convierten a esta ciudad como una metrópolis activa y hospitalaria. Entre sus vestigios destaca la ciudadela de San Gil, que fue construida en el siglo XII, sobre un peñón dominando la ciudad. Hoy en día sigue siendo un puerto de gran importancia comercial para la región. Pocas grutas en el mundo pueden presumir de una riqueza natural tan espectacular como las grutas de Yeita, ubicadas a 20 kilómetros de Beirut. La acción del agua creó en esas cuevas galerías clasificadas como los primeros sitios turísticos del Líbano, impresionantes bóvedas naturales parecidas a las catedrales. En sus alrededores se ha construido un museo que habla del folclore y las leyendas de este lugar. Hay 2 galerías, una superior y otra inferior, a las cuales se llega por un teleférico. Primero llegaremos a la galería superior, cuyas bellezas naturales estamos admirando.
La visita a la gruta inferior lo hacemos a bordo de un pequeño bote. Estamos recorriendo el llamado Río del Perro. En su porción, que es subterránea, por supuesto. El Palacio Beytedine fue erigido por orden del emir Basir Shihab II, que gobernó el Monte Líbano más de la mitad de un siglo, y su construcción se prolongó por un periodo comprendido entre 1788 y 1818. Fue la residencia del emir hasta 1840. Posteriormente, el edificio fue utilizado por las autoridades otomanas como la residencia del gobierno. Más tarde, bajo el mandato francés, tras la Primera Guerra Mundial, fue utilizado para fines administrativos locales. El palacio fue restaurado y, después de haber sido declarado monumento histórico en 1934, se convirtió en la residencia de verano del presidente de la República. Hoy en día es un hermoso museo que cuenta con bellos y espaciosos patios interiores, con las tradicionales fuentes y un exquisito balcón llamado de Mecha Rabech, que vamos a poder apreciarlo en un momento más. El mencionado balcón lo estamos viendo en este momento. Es, como vemos, de madera tallada y decorada al estilo árabe. Ahora estamos apreciando la entrada al museo o al edificio. Este es uno de los salones interiores, un corredor exterior, y este otro en la primera planta. El baño del harem. Varios de los salones interiores están decorados con enseres propios de la época. Y algunos maniquíes que nos indican cómo vestían en ese tiempo. Es importante hacer hincapié en el artesonado de este lugar.
Nuevamente los baños del harem. Y aquí se encuentra una antigua fotografía de las damas de este harem. En los corredores, junto al jardín, se encuentra una impresionante colección de mosaicos romanos. Estos pertenecieron a villas cercanas a este palacio. دقتنا عون الاخت صورة ومضمون صورتنا هم ونفرح العيون فيها البسير مطول قلب المحزون عيون الغاصب وترد العدوان هلا يابا هلا يابا يا شعر لبنان هلا يابا هلا يابا يا شعر لبنان يا شعر يا شعر يتعمر يا شعر لبنان رشا محلي واخضر اكتر مكان رشا رشا يتعمر رشا لبنان رشا محلي واخضر اكتر مكان هلا يابا هلا يابا رشا لبنان هلا يابا هلا يابا رشا لبنان هلا يابا هلا يابا رشا لبنان هلا يابا هلا يابا رشا لبنان. Simplemente denominado Los Cedros, su nombre siempre ha sido sinónimo del nombre del Líbano. La región de Los Cedros es un centro de veraneo ubicado en las altitudes del monte del Líbano. La ruta que lleva a Los Cedros ofrece una vista panorámica del valle de Kuarisha y de las montañas que lo dominan. El mencionado valle, o Valle Santo, se extiende sobre más de 50 kilómetros desde Batrún hasta más allá de Berrache, y en él corre el río que lleva el mismo nombre, cuya fuente es producto de las cascadas vecinas. Garganta natural protegida por las montañas, el valle es un lugar cargado de historia para la comunidad maronita libanesa, como la gruta, cuya entrada acabamos de ver, y el monasterio de San Antonio, a donde pertenecen estos monjes barbados que estamos actualmente apreciando. He aquí uno de los salones interiores del monasterio, el gran comedor. La gruta ya mencionada de San Antonio. Aquí encontramos algunos objetos históricos como esos grillos para prisioneros. Y también dentro del monasterio encontramos objetos personales de monjes que vivieron en este lugar.
Dentro del pequeño museo podemos apreciar la primera imprenta árabe de la región, que data de 1610. Anaya es la región típica de la montaña libanesa suspendida a una altitud de 1200 metros, famosa por su olor a santidad. La región atrae en general a miles de creyentes cuyo destino principal es el convento de San Marón, de la orden libanesa maronita, y ahí se encuentra la tumba de San Chabel. La construcción del primer edificio se realizó en 1828. Tanto a la entrada como en el interior se encuentran monumentos al mencionado santo, y esta es la moderna iglesia donde se le venera. El patio interior del monasterio, el alba, la casulla y las sábanas que envolvieron el cuerpo del santo. Su misal, una curiosa representación plástica del corazón humano, objetos personales del santo. Este conjunto de maniquíes representa a la familia de San Chabel, y aquí su primer sarcófago, y el actual sarcófago de madera, naturalmente de cedros de Líbano. Esta capilla románica está dedicada también a San Chabel. El pueblo de Becharre, cuyas casas se distinguen por sus tejados rojos, liga la región de los cedros al valle de Guadiza. A pocos kilómetros de los cedros de Dios, el pueblo Becharre se ubica a una altitud de 1400 metros. Domina el Santo Valle. Aquí se encuentra la casa del pintor y poeta Gibran Khalil Gibran. Aquí, un monumento dedicado al poeta y escritor. Se encuentra este monumento a la entrada de su casa. Esta es la entrada precisamente a la misma. Es de pequeñas dimensiones y parte de la misma se encuentra en una gruta. En el interior del museo, como es lógico, encontramos objetos personales de Gibran y muebles que él utilizó. Ubicado entre las cadenas de Monte Líbano y el Antelíbano, esta llanura está atravesada por dos ríos principales, el Oronte y el Litani. Esto, y en general el clima, ha favorecido la agricultura y en particular el cultivo de la vid. Por eso sus viñedos son los más famosos del país.
Anyar es una pequeña ciudad fundada por el califa Walid I hacia finales del siglo VII después de Cristo. Su sitio arqueológico representa tan solo un periodo, el de los omeyes. Asimismo, es un sitio singular debido a que es el único ejemplo histórico de la ciudad comercial dentro del país, a poca distancia del río Litani ya mencionado, que se encuentra en el valle de Beká. Estamos apreciando las excavaciones que revelaron la existencia de dos palacios, una mezquita, casas, baños turcos, principales estructuras de la ciudad dividida en 4 barrios, para las 2 principales vías que juntaban al centro del sitio, como también lo hacían clásicamente las ciudades romanas. El Cardo Maximus rodeaba los locales comerciales. Continuamos viendo escenas del mencionado Cardo Maximus. Los capiteles característicos y algunas columnas también tienen inscripciones, muchas de ellas en árabe. Allá al fondo estamos viendo el Gran Palacio, que se sitúa en el sector suroeste de la ciudad. Es el primer monumento que fue objeto de varias excavaciones en 1949. Está compuesto de 4 edificios distintos, rodeado de un patio abierto de 40 metros cuadrados. Fueron reconstruidos únicamente una muralla y varios soportes de la parte meridional del palacio, así como las 6 columnas que sostienen el tejado del recibidor donde el califa gobernaba. Este es el mencionado gran patio. En la parte central se encuentra una fuente de abluciones rituales. La construcción y el asentamiento de las piedras parecen crear un modelo ornamental y las columnas finas confieren al monumento una apariencia suave y armoniosa. Si lo que les he presentado en mi programa ha sido interesante para ustedes, Baalbek no tiene parangón con ninguna de las cosas vistas. Primero nos encontramos con una mezquita cuyo decorado es muy similar a lo que se ve en Samarcanda o en Tashkent, allá en la República de Uzbekistán. En la antigüedad, esta ciudad fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal. Fue ciudad griega y a partir de la época de los Seleucidas se le llamó Heliópolis, siendo colonia romana desde Angusto. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Cercano Oriente, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Es notable una zona de templos entre los siglos I al III después de Cristo, en honor a la tríada heliopolitana, Júpiter, Mercurio y Venus. Las primeras excavaciones se iniciaron hacia 1900. Al suroeste de la Acrópolis se erige el Templo de Venus, construido durante el siglo III de nuestra era. El templo en sí tiene una forma circular de su cela. Es la única en el Líbano. Debido a su forma, sus dimensiones y orientación hacia el gran templo, muchos lo atribuyen a la diosa de la fortuna de Baalbek y a la diosa Venus. Durante la época bizantina fue el templo dedicado a Santa Bárbara, santa patrona de Baalbek hasta el día de hoy. Cerca de la zona arqueológica se ubica una de las canteras de las cuales fueron extraídos trilitones para poder construir el podio del templo. A esta gran piedra se le llama la cantera más grande del mundo. Pesa
un poco más de 1000 toneladas y mide 21 metros por 4.8 metros y 4.2 metros. Según los especialistas, se habrán necesitado 40.000 hombres para desplazar la piedra a su emplazamiento final. Ahora vemos parte de la muralla que delimita el complejo principal de Baalbek. El patio hexagonal fue construido por Felipe el Árabe entre el propilio y el Gran Patio en el siglo III después de Cristo. Desde el propilio hay 3 entradas que dejaban acceder al patio hexagonal, donde se sigue notando el umbral que delimita el recinto sagrado. El patio mide 50 metros cuadrados de superficie. Estaba rodeado de 30 columnas de granito que sostenían el entablamento y bordeaban el pórtico. Aquí podemos apreciar la majestuosidad de las columnas del patio. Y aunque parezca increíble, bajo el reino de Teodosio, una cúpula cubría el patio hexagonal, convirtiéndola en una iglesia dedicada a la Virgen María. Actualmente podemos apreciar la decoración de la fuente de abluciones que se encontraba en la parte central del patio. En el extremo del patio tenemos las escalinatas del propilio. Y ahora nuevamente con una toma veremos la totalidad del patio hexagonal y también del gran patio que está junto al anterior. Es el lugar de los sacrificios, que contenía las principales instalaciones de culto. Estaba cerrado por un elegante pórtico rodeado de 4 exedras semicirculares. Casi al centro de este largo espacio se levantaban 2 altares sostenidos por columnas reservadas a los sacrificios. En este momento estamos viendo una de las exedras del gran patio. Y allá al fondo, otra más. Esto es lo que queda de los altares de sacrificios. Nuevamente una exedra. Y aquí lo que queda de la torre mayor, que se encontraba también en este patio. Y ahora vamos hacia los propilios, donde podemos apreciar la escalera. El propilio representa la entrada monumental al templo de Júpiter, con un largo semicírculo formado por bancos de piedra y unas escaleras. Había 12 columnas del pórtico de entrada, y a ambos lados había 2 torres, que después se convirtieron en bastiones. Hoy en día, solo una pequeña parte de la estructura original testimonia el antiguo esplendor de este edificio. Ahora apreciamos la torre del propilio convertida en bastión,
como ya lo había dicho. Las columnas del pórtico de entrada del propíleo una de las puertas del gran patio a primera vista, que acoge a cualquier visitante del sitio, es las 6 columnas corintias del gran templo de Júpiter, que se elevan hacia el cielo a una altitud de 22 metros. Estas columnas formaban parte de la estructura del peristilo, originalmente constituida por 54 de ellas. Los arqueólogos coinciden que el gran templo estaba dedicado a Júpiter Hadad. Fue construido en la época de Nerón, pero el más espectacular de los templos de Baalbek es el de Baco, construido en el siglo II después de Cristo. Es el único ejemplo en la región que se remonta a la época romana y que aún se mantiene en perfecto estado. Como lo había indicado, estaba dedicado a Baco o Dionisios, dios del vino y del éxtasis. Este dios estaba considerado como una divinidad solar que controlaba el crecimiento de la siembra y los rebaños, cuyo nacimiento y crecimiento concedían a los creyentes la regeneración y la vida eterna. En el ángulo suroeste del templo se erigía una torre de la época de los mamelucos que servía de residencia para el gobernador de la ciudadela. Caminando alrededor del templo podemos ver algunos vestigios de la decoración de capiteles y columnas de este extraordinario templo. Algunas de estas columnas están a punto de caer, como podemos verlo, y otras todavía conservan el techo que sostenían. En el Museo de Sitio podemos apreciar este dibujo de la fachada del templo de Baco, y aquí cómo se encontraba antes de la restauración. Contemplemos la gran entrada al templo y el interior del mismo, con esos nichos vacíos donde se encontraban las divinidades. Finalmente entraremos al Museo de Sitio, donde se encuentran piezas muy importantes de este sitio arqueológico.
Hemos recorrido las principales ciudades del Líbano que han sobrevivido a tantas invasiones, agresiones y destrucciones a través de su historia, pero han sabido superar todo ello, al grado que hoy en día se muestra como un país hermoso, con una riqueza cultural y humana a prueba de todo.